Buenas tardes, audiencia de Mix FM. Les hablamos desde el CEPA Comarca Nordeste de Tenerife. Una vez más estamos en esta mesa de radio educativa y compartimos con ustedes pues determinadas actividades o novedades que pueda haber en nuestro centro o en nuestra comarca. En este caso tenía especial interés en compartir experiencias docentes con una compañera que está trabajando este año con nosotros. Buenas tardes, Estefi. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué tengo especial interés en compartir con ella determinadas experiencias? Porque vamos a hablar fundamentalmente, de la bestia negra de todos los españoles en el mundo de la educación, que es aprender inglés. Sí. Aprender inglés. Entonces, vamos a ver, yo sé que hay personas que tienen más facilidad y otras menos facilidad, pero tú que estás aquí en Canarias desde el 2012 y viniste con una beca Erasmus, creo, y ya te quedaste, y tú eres de nacimiento, eres alemana, es decir, que tu lengua materna es el alemán. Sí, mi lengua materna es el alemán. Pero has hecho un esfuerzo para poder después impartir clases además de alemán, de inglés, y es que con nosotros también impartes lengua española, ¿no es así? Sí, me encantan los idiomas. Ya se ve que te encantan los idiomas. Mira, y cuando un alumno de nuestro centro te dice cosas así como, es que no se me da el inglés o algo así, ¿qué es lo que tú piensas sobre eso? Yo lo que pienso muchas veces es si se te da o no se te da algo según las ganas, el interés que le pones a las cosas. ¿Qué pasa con los idiomas? Que tardan en aprenderse y hay que dedicarles muchísimo tiempo. Con lo cual no basta con aprender inglés en una escuela 3 horas a la semana, 4 horas a la semana y luego pensar que después ya vamos a hablar perfectamente bien inglés, ¿no? Los idiomas hay que reforzarlos en casa también. Entonces, hoy en día lo tiene más fácil que nunca. Antes era más difícil conseguir materiales para practicar. Hoy lo tenemos gratis. Nos ponemos la tele, el Netflix en inglés, con subtítulos en inglés. Podemos buscar nuestra música con las letras en inglés. Podemos escuchar podcasts. Hay un montón de material disponible gratis. Pero claro, hay que ponerse. Sí. Creo recordar que yo en algún momento de mi vida practiqué con estas conferencias TED, que son muy interesantes en YouTube, y además encima, claro, como muchas veces las puedes escuchar subtituladas en inglés, sin subtítulos en inglés, subtitulada en castellano, es decir, tienes distintas maneras de irte aproximando, ¿no? Exactamente, si estás en un nivel más básico, pues entiendo que ponerse el idioma original con subtítulos en original va a ser demasiado complicado. Puedes empezar poniéndotelo en inglés con español subtitulado y poco a poco vas avanzando. Lo importante también es búscate cosas que te interesan. Eso. Búscate temas que te interesan, porque así le vas a querer dedicar tiempo en tu tiempo libre, ¿no? Todos tenemos trabajo, estudio, estamos cansados, entonces lo último que queremos en casa es otras horas de esfuerzo más que cuando ya no podemos más. Entonces hay que buscarse algo entretenido. ¿Te gusta la música? Pues te buscas la música que te gusta en países de habla inglesa. Escuchas esta música, intentas entender la letra porque te interesa. ¿Te gusta la tecnología? Pues te dedicas a ello. ¿Te gusta el fútbol? Hasta el fútbol puedes. Sí, claro. Buscas, que da absolutamente igual. Sí, totalmente. Hay una cosa que me llama la atención porque yo lo viví hace unos años que retomé el inglés y bueno, yo creo que esas cosas hay que retomarlas toda la vida porque son habilidades que hay que ir refinando. Y recuerdo el primer día, ya siendo adulto, a lo mejor con 40 y algo años, que me daba vergüenza, porque eso es un problemita, ¿no? Es un problemón. Se nota sobre todo, yo he dado clases en primaria, en secundaria, con adultos, ahora también en diferentes centros. Y los niños de primaria tienen una gran ventaja, no tienen vergüenza. Entonces, al aprender un idioma, ellos sueltan, ellos se atreven, si se equivocan no pasa nada y
hay que abrazar el error, porque sin errores no se aprende. Entonces, en vez de buscar hacerlo todo perfecto, es empezar a hablar, aunque sean 5 palabras, hacerse entender. Un idioma es más que solo palabras. Tenemos los gestos, tenemos miradas, nos podemos comunicar, aunque nuestra gramática no sea perfecta. Entonces, el enfoque, creo yo también, especialmente en clase, tiene que ser menos gramatical y más hacia la expresión de los alumnos y sin fijarse tanto en los errores, sino más motivar y reforzar más lo que sí saben comunicar. Y así poquito a poco ir avanzando. ¿Y cómo se puede perder la vergüenza? Pues dentro de nuestras aulas, por ejemplo, creando un buen ambiente en clase. Sí. Si hay confianza entre los alumnos, los profesores, entonces hay menos vergüenza de expresarse, de intentarlo, por lo menos. Sí, yo no me canso realmente, porque lo he repetido muchas veces, que aquí en nuestro centro, en general, además de la formación académica, uno se lleva pues el compartir experiencias con profesores y otros compañeros. Eso en casa pues no lo tienes, porque claro, tú puedes contratar por internet una persona que te ayude con el inglés. Hay millones de servicios, creo, que tú puedes pedir a alguien para practicar inglés por internet, pero es que aquí la diferencia es que lo haces en clase directamente, ¿no? Sí, exactamente. Y tienes compañeros con los que puedes practicar, que tienen más o menos el mismo nivel que tú. Y es bastante más ameno, es divertido, se trabaja por proyectos, se trabaja con canciones y así poco a poco. El aprendizaje tiene que ser divertido también. Si no hay diversión, si no hay ganas, pues entonces es difícil que te guste. Y yo creo que en el inglés, en España, hay un problema que mucha gente aprendió a través de fichas gramaticales, no hubo un enfoque comunicativo en su tiempo, entonces muchos adultos hoy en día no tienen la base porque lo único que han hecho es rellenar fichas tras fichas tras fichas. Sí, vamos, no sabes lo de acuerdo que estoy contigo porque yo lo viví cuando estudié secundaria, bachillerato, en aquellas épocas, hace muchísimos años. Yo estudié inglés y lo que hacíamos era escribir, era leer, pero leer en voz baja. Y yo nunca tuve una clase en inglés. Entonces, cuando pasaron los años y fui a la primera clase de la escuela de idiomas y de repente la profesora empezó a hablar en inglés, pero es que toda la clase fue en inglés y así fueron 4 años con las clases en inglés. Entonces, claro, yo la primera clase dije, espera, que es que esto va a ser todo en inglés. Y evidentemente a base de práctica y demás, pues eso fue mejorando, ¿no? Mira, tradicionalmente en la enseñanza del inglés se manejan 4 habilidades: escribir, leer, escuchar y hablar. Comprensión y expresión. Sí. Comprensión y expresión, sí. Yo no sé, yo entiendo que unas se alimentan a otras, ¿no? Es decir, claramente viene primero siempre la comprensión, ¿no? Si nos fijamos en los niños cuando aprenden un idioma, por ejemplo su idioma materno, lo primero que hacen es escuchar. Un niño no nace hablando. No. Entonces hay que darse tiempo para leer, para escuchar y después vas a poder expresarte mejor también. Sí, pero sí. hace falta bastante dedicación a la lectura y a la escucha. Y entonces eso hay que reforzarlo fuera de clase también. Claro, es que el asunto es que hay que practicar. Exactamente. Todo en la vida necesita un esfuerzo y una práctica. Sí. Y un idioma no se aprende de hoy a mañana. Y yo creo que hay que quitarle también un poco el hierro al asunto de yo no sé inglés porque no se me da. No, sí se te da, pero hace falta que practiques muchísimo y que te des tiempo y que busques el hueco también para practicarlo. Sí, pero lo que yo a veces le he comentado a algunos alumnos, que a lo mejor he sido tutor, pero yo no les doy inglés, pero sí reciben clases de inglés, es decirles, mira, al mundo le da igual si a ti se te da o no se te da. Al mundo le da absolutamente igual. Tú necesitas
tener el idioma porque yo creo que te da muchas oportunidades, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo has vivido tú en estos años? Tú hablas 3 idiomas. Sí. ¿Y el inglés es tan bueno como el español que hablas? Sí. Pues que, joder, qué envidia. Bueno, qué dedicación, ¿no? Bueno, dedicación, sí, pero hay un montón de trabajo también ahí y de fondo que no se ve. Es que, que bien se te da el inglés. Yo siempre digo, no se me da solo bien, sino llevo años, décadas, viendo las películas en inglés con subtítulos, hablando con gente de habla inglesa. Me pongo podcasts de horas y horas en inglés, leo periódicos en inglés, leo artículos en inglés. Entonces es una dedicación tremenda. No es que se me da, no se me da. Esa excusa a mí no me vale. No, claro que no. Claro que no se dé. Totalmente de acuerdo. Y ahora en el año que has estado con nosotros, es decir, ¿cuál ha sido la técnica docente con la que tú has visto, oye, esto ha funcionado bien? ¿Recuerdas alguna clase, algún día especial? Porque todos tenemos días mejores y peores. Pero alguna clase, algún proyecto que tú disfrutaras y los alumnos disfrutaran. Algo que recuerdes. Yo creo que lo más importante que he visto también en adultos es que, igual que los niños, ellos disfrutan haciendo, trabajando juntos, elaborando proyectos juntos, ¿no? Debatiendo unos con los otros. Que no sea un aprendizaje que nos vamos a sentar en los ordenadores y trabajamos individualmente y cada uno hace su cosa, sino es el trabajo colaborativo, el trabajo también lúdico, ¿no? De hacer, por ejemplo, vamos a hacer un póster y lo vamos a hacer juntos y lo vamos a exponer, vamos a ver cómo lo preparamos, quién lo presenta, cómo lo dividimos. Yo creo que la gran ventaja que tenemos en el centro de adultos es el trabajar con ellos en grupo, elaborando productos que puedan exponer. Elaborando productos que puedan exponer. Productos, por ejemplo... Puede ser cualquier cosa. Podría ser esta misma entrevista de radio. Entrevista de radio, ¿no? Sí. Sí. Sí, puede ser eso, puede ser... Bueno, hemos tenido algún taller. Un día nos invitaste a Vino Caliente, ¿no? Sí. Tenemos aquí el proyecto de Cocinando Memorias, ¿no? Sí, que estamos trabajando con Elena, la directora también. Entonces estamos haciendo aprendizaje a través de recetas de cocina, trabajando desde diferentes áreas con diferentes grupos, y yo quería aportar un poquito también, y como se aproximaba la Navidad y soy alemana, pues el vino caliente es una especialidad. Ya. Mira, ¿y dónde naciste tú? Yo nací en Rumanía. Ah, pero tienes nacionalidad alemana. Nací en Rumanía, pero me crié en Alemania porque nos vinimos después de la dictadura en el año 89. Sí. Yo tenía 5 años y medio. Ahí fue la caída del muro, justo. Sí, era la misma época. Y fusilaron al dictador, Ceausescu se llamaba. Ceausescu, sí. Exacto. Y mis padres y toda mi familia pues nos fuimos a vivir en Alemania porque somos de descendencia alemana. Significa que aunque viviésemos en Rumanía, hablábamos alemán en casa. Ah, muy bien. Y claro, ya llevas bastantes años viviendo en Canarias, pero sí es cierto que vas a Alemania de vez en cuando. Sí. Y cuando vuelves otra vez a Alemania, ¿qué contrastes en la cultura o en el trato de la gente? ¿Qué te llama más la atención? Porque ya empiezas a ser canaria, ¿no? Sí, absolutamente correcto, porque uno no se acostumbra solo al idioma, sino también a la manera de pensar, a la cultura. Yo recuerdo muy bien mi primer año de profesora en secundaria en Canarias, sí, que era en el 2012, hace 13 años ya, que yo le decía a mi madre... Madre mía, qué ruido en clase y todos se interrumpen y yo no sé si puedo con esto y falta orden y no sé qué. Y ahora me pasa al revés. Voy a Alemania, vuelvo de Alemania y pienso, qué silencio en Alemania, pero ¿qué les pasa? Pero están muertos, ¿por qué no hablan?
Cambio de paradigma total. Claro. Que ya me falta esa alegría de vida que les caracteriza a los canarios sobre todo. Sí, interesante. Y viniste aquí por una beca Erasmus cuando estabas estudiando en la universidad, me dijiste. Sí, de hecho acabé aquí casualmente. Ajá. Bueno, no tan casual porque yo ya desde secundaria me gustaron los idiomas. Teníamos inglés, luego francés. Por cierto, me cambié del francés al español luego porque la profesora del francés era muy gramatical y me aburría un montón. Y la de español era muy divertida y nos hacía canciones de Maná y de grupos de música. ¿Cómo se llamaba esa profesora? Ay, que no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que trabajaba ella en su tiempo libre en un circo. Era una persona fantástica. ¿En un circo? Sí. Bueno, de hobby, era su entretenimiento privado. Pues gracias a ella aprendí español, luego seguí en la universidad. Y en la universidad pues ofrecieron las becas Erasmus y yo quería una ciudad que fuera de habla española y pues había un acuerdo con la Universidad de La Laguna. Y te viniste aquí a la facultad. Sí. Pues yo creo que a esa profesora, la artista de circo, que ya intentaré que recuerde su nombre, a lo mejor no solo te animó con el español, sino te animó a heredar determinadas actitudes docentes, porque yo te las veo ahora. Seguramente. O sea, qué importante a veces somos los profesores y las profesoras en la vida de las personas, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Sí. En positivo o no, pero bueno, uno siempre intenta que sea en positivo. Bueno, pues entonces, para una persona que nos esté escuchando de la audiencia de Mix FM, que quiera mejorar el inglés, ¿qué oportunidades le brinda el mejorar el inglés? ¿Qué crees tú? Yo creo que sobre todo aquí en Canarias, donde tenemos un sector de turismo que es bastante importante para la economía, el hablar inglés es imprescindible para la gran mayoría de la población. Entonces, poder comunicarse te abre posibilidades en hostelería, a trabajar con el público. Y no tiene que ser perfecto el inglés, pero tienes que saber comunicarte, básicamente. Sí. Saludar, preguntar, comunicar. Claro. Y la perfección no es lo importante. No, además me gustó mucho, de hecho, antes lo soltaste, que es abrazar el error en el proceso de mientras uno aprende. Yo siempre cuando comento con otras personas, con otros alumnos nuestros, sobre el asunto del inglés, diciendo, mira, bueno, un examen pues tiene una importancia relativa, es solamente una muestra de datos, ¿no? Dice, si realmente tú quieres demostrar si sabes inglés o no sabes inglés, es cuando estás en la vida diaria y de repente tienes que usar el inglés. A mí me pasó el otro día en La Laguna. Estaba aparcando y aparqué el coche y detrás había una pareja y entonces se acercó el chico y me preguntó que si hablaba inglés y le dije que sí, que un poco. Y entonces él me preguntó que si el aparcamiento en el que estaba él y estaba yo eran aparcamientos que tenían que pagar o no. Y entonces pues le respondí de una forma más o menos fluida. Y entonces yo que ya llevo más o menos 5 años sin hablar inglés y tengo un B2 justito de inglés, pues dije, pues fíjate tú que todo el esfuerzo que hice, pues tiene su sentido, ¿no? Exactamente. Y ahí, o sea, esto es como aprender a conducir. Tú sacaste el carnet de conducir, pero si tú no eres capaz de decir coger un coche y conducir, pues lo mismo el idioma, ¿no? Exactamente, y la práctica, no perder el hilo, ¿no? Porque si no se usa un idioma, poco a poco se va apagando. Sí, se va apagando, sí. Eso es lo que me falta a mí, buscar un poquito de tiempo para que todavía se ve que hay llama en el inglés, pero que no se termine de apagar. Estefi, ha sido un placer compartir contigo este tema. ¿Quieres añadir algo más? No sé ni qué decir, estoy muy contenta de trabajar aquí en el CEPA de Tejina. Me gusta dar idiomas, encantada con todos los profesores que tenemos aquí en el centro y con los alumnos también. Buen ambiente. Hay un súper buen ambiente. Y animo a todo el mundo que no haya tenido la oportunidad de sacarse la titulación, sea de la ESO o el bachillerato, antes en su vida, que nunca es tarde. No, además aquí hay mucha flexibilidad
porque no es como en un instituto al uso donde no necesariamente lo tienes que sacar todo de un golpe, donde hay algunas clases que no hay que venir presenciales todas las horas. Hay muchas opciones, es decir, aquí a veces la motivación es interna, que son las motivaciones más fuertes, y a veces que nos encontramos con alumnos que las motivaciones son externas porque se ven obligados, porque quieren cambiar de trabajo y entonces necesitan la titulación. Pero más allá del papelito de la titulación, que es importante, a nosotros nos gusta que se lleven una buena mochila, y a mí me gusta que en esa mochila se lleven unos buenos recursos de inglés. Correcto. Bueno, pues ha sido un placer Igualmente. y a seguir trabajando. Con alegría. Con alegría, eso, muy bien. ¿No tienes la educación secundaria obligatoria? ¿Quieres mejorar tu formación para encontrar trabajo? Centro de Educación de Adultos Comarca Nordeste. Matrícula abierta y gratuita en secundaria en 1 o 2 años. Bachillerato y cursos de informática. Titulación oficial. Más información 922 15 03 12. Horario de secretaría en la web Sepa Tejina. Centro de Educación de Adultos Comarca Nordeste. La formación está en tus manos.